Bueno, un saludo para todos los hermanos y las personas que están conectándose en las redes sociales. Muchas gracias. Un saludo también para los hermanos que se encuentran aquí en este lugar. Para todos, y vamos a hacer una oración y le voy a pedir al hermano Gilmar que nos dirija en esta oración, por favor. Amén. Padre Todopoderoso, Señor Jesús, te damos las gracias por este día de salud, por darnos nuevo aliento, Señor, por permitirnos estar esta tarde de nuevo aquí, Padre, compartiendo tu palabra, compartiendo en hermandad. Te damos las gracias por cada una de las vidas aquí presentes, por todos aquellos que nos escucharán este mensaje. Te pedimos que seas tú nuestra ayuda siempre, continua, Padre, para cada obstáculo, para cada momento de nuestra vida, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes a hacer tu voluntad, que nos reveles tu palabra, que nos instruyes, que nos edifiques, que nos consueles, Padre, en este tiempo tan difícil. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender nuestros errores, nuestros pecados, para no volverlos a cometer. Tú sabes que somos débiles y tenemos problemas con ellos, así que por favor ayúdanos, Señor Jesús, a ser mejores cada día, para poder agradarte y para ser semejantes a ti en este proceso que es como la luz de la aurora, Señor Jesús. Te pedimos por todos aquellos que han de escuchar este mensaje, Padre, y también por todos aquellos que no pueden escuchar estas palabras, Señor Jesús, para que seas tú quien tenga misericordia, tanto del que sí como del que no ha podido escuchar este mensaje, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, para que guardes nuestras vidas, nuestras almas, nuestras mentes del mal. Apártanos del mal, bríndanos siempre de tu santa luz, Señor Jesús. Enséñanos a amar como tú nos has amado, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, gracias, hermano Gilmar. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en este tiempo, hermano Tulio, un saludo. Muy importante tener en cuenta, porque hay muchas noticias que están saliendo, y precisamente una de esas noticias es que hoy 17 o 18 es el arrebatamiento. El hermano sacó un buen estudio, pero nosotros debemos de hablar desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Y Jesucristo dice que tardándose el esposo, y si se tardó es porque no va a llegar a la hora que es. Vamos a hacerlo de esa manera. Pero lo importante de hoy en día es que nosotros podamos entender cómo esperar a la segunda venida de Jesucristo, hermana Ivonne, cómo esperar la segunda venida de Jesucristo, pero no en nuestro punto de vista, sino en el punto de vista de ¿quién? De Dios. O sea, cómo esperar en Dios. Y vamos a comenzar primero. ¿Qué debemos de poner por obra para esperar? Pues el arrebatamiento viene a ser como el sello de la salvación, para esperar la salvación. Salmo 119, 166. Eso es como, ¿qué debemos de poner por obra para esperar este proceso de la salvación? ¿Ya? Así que es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto, porque estamos en los últimos tiempos y vienen muchas enseñanzas, como tratábamos el sábado. Vamos a darle un saludito también a las 369 personas en LeadMe, en el canal de Henry del Fin de los Tiempos, y de Henry Pastor también las 380 personas. Bueno, siga, hermano Gilmar, por favor. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Tu salvación he esperado, ¿y qué? Y tus mandamientos he puesto por obra. Entonces, para yo esperar el arrebatamiento, yo tengo que tener en cuenta, o sea, el sello de la salvación, que es el arrebatamiento, vamos a decirlo así, yo tengo que poner por obra ¿qué? Sus mandamientos. Y uno de los mandamientos es que dice, no seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. Ahora, si en la Biblia estuviera la fecha septiembre 17 y 18, yo lo podría decir. ¿Sí me entiende? Pero una de las cosas que sí puedo decir es lo que dijo Jesucristo, que hay una fecha, hay un determinado momento en que las vírgenes están esperando ¿a quién? A Jesucristo, pero Él no llega en ese momento porque dice tardándose el esposo. Entonces lo que yo sí puedo decir es que cualquier persona que dé una fecha, y si lo hace correctamente, tiene que tener en cuenta lo que dijo Jesucristo, que si está correctamente no va a llegar ¿qué? No va a llegar ahí, porque el esposo se va a tardar. Eso hay que decirlo. Ahora,
Y hay que poner por obra que los mandamientos para poder disfrutar de la salvación. ¿Cómo son los mandamientos y la palabra de Jehová y en qué se convierte a los que en él esperan? ¿Ya? ¿Cómo son los mandamientos y las palabras de Dios y en qué se convierten a los que en él esperan? Yo oigo una palabra de Dios. Hermano Francisco, usted oye una palabra de Dios y usted está esperando el arrebatamiento. Esas palabras de Dios, ¿en qué se convierten para nosotros? Vamos a ir al Salmo 18:30. Salmo 18:30. Muy importante todo esto. Mire lo que nos dice hermano Tulio, porque esto es bien importante en estos tiempos que estamos nosotros pues próximos a un gran evento que es el arrebatamiento. ¿Qué dice? En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Entonces aquí hay una parte muy esencial. Si yo espero, de acuerdo a la palabra de Dios que es acrisolada, ¿ya? De acuerdo a la palabra de Dios, la que está escrita acá, esas palabras para mí, si yo espero, se convierten en ¿qué, hermano? En escudo. Y por eso dice, la fe viene por el oír y ¿qué? ¿Por oír qué? La palabra de Dios. Dice, tomando el escudo de la fe con que puedes apagar todos los datos de fuego maligno. Pero si yo espero en una palabra que me dice el hombre desde su punto de vista, esa no se convierte en escudo. Entonces yo prefiero esperar en las palabras de Dios que se va a convertir en ¿qué? En un escudo alrededor de mí. Eso es algo que cualquiera lo puede sacar en conclusión, ¿ya? Sigan, por favor. Sigan, por favor. Sigan. Sigan, por favor. Entonces ahora tenemos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no esperamos en Dios, sino en nuestra propia fuerza y en nuestra propia prudencia? O sea, ¿qué sucede cuando yo no espero en Dios, sino yo hago mis propios cálculos y me baso en mi propia prudencia? ¿Ya? No en la prudencia que viene de parte de la sabiduría de Dios, sino en mi prudencia personal, mi prudencia relativa. ¿Qué sucede cuando no esperamos en Dios? O sea, si yo no espero en Dios, su palabra acrisolada ya no es escudo. Entonces, ¿qué pasa si yo no espero en Dios? Sino que en mi propia fuerza y en mi propia prudencia. Job 6:11. 6:11. ¿Qué nos dicen? Esto es bien importante, hermanos, porque la venida del Señor está cerca. Y yo le voy a decir cuál es la clave de Cristo como debemos esperar. La venida del Hijo del Hombre, desde el punto de vista de Jesucristo. ¿Qué nos dice Job 6:11? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Aquí está. Paciencia. Era paciencia, no prudencia. Muy importante eso. Dice, ¿cuál es mi fuerza para que aún, para yo esperar? ¿Y cuál es mi paciencia para aún yo, cómo es que dice ahí? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Y cuál mi fin para que yo tenga qué? Paciencia. ¿Cuál es mi fuerza para esperar? ¿Y cuál es mi fin para que yo tenga qué? Paciencia. Entonces, ahí Job está hablando de la situación que él está viviendo. ¿Ya? Y él dice, bueno, yo tengo fuerzas, pero ¿hasta cuándo con mi fuerza yo voy a esperar? ¿Y hasta cuándo con mi fin? Dice la palabra de Dios, con mi fin, ya, sabiendo mi fin, ¿cómo voy a tener yo paciencia? ¿Ya? Y entonces ahí él sigue narrando, le dice, yo sé que los justos siempre van a ser bendecidos por Dios. Y yo tengo ese fin de que yo soy justo, yo voy a esperar en Dios. Entonces aquí es cuando nosotros ponemos nuestra esperar a Dios en nuestra propia fuerza, vamos a debilitarnos. Y si yo digo, bueno, yo ya sé cuál es mi fin, pues morirme o yo no sé qué, eso ya. Entonces si yo pongo mi punto de vista de relativo, pues es un poco incómodo y no va a haber la paciencia. Por eso cuando él hace esa pregunta, él después se responde y dice, mi fuerza es Dios y mi paciencia está que en Dios.
Por eso decimos la paciencia del santo Job. Ahora viene otra pregunta. Dice, tú eres justo como debes de esperar a Dios. Si tú eres justo, ¿cómo debes de esperar a Dios y por qué? Porque el que no es justo, el impío, no va a esperar en Dios. Él va a tratar de solucionar las cosas como sea. Pero el que es justo va a esperar en Dios porque pues practica la justicia. Y entonces al practicar la justicia, él sabe el fin que tiene y va a tener paciencia. Y aquí es donde viene una parte muy importante. Si tú eres justo, ¿cómo debes esperar a Dios y por qué? Job 13:15. Vamos a leer Job 13:15. Vamos a mirar cómo nos dice Job 13:15. Puede leer, hermano Gilman. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job 13:15. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él ¿qué? Esperaré. Eso lo dice el justo. El impío no puede decir eso. ¿Ya? Eso lo dice el justo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. ¿Ya? Y hay una expresión de él que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si pudiéramos aplicar esta frase a los labios de Jesucristo, él diría, he aquí, aunque él me matare, en él ¿qué? Esperaré. Y Jesucristo resucitó al tercer día. Él resucitó. Entonces, aquí cuando Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. ¿Ya? Y por eso dice, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia, ¿quién? El impío. Eso lo puede decir el que es justo, el que practica la justicia. Aunque él me matare, yo en el ¿qué? Esperaré. Entonces es muy bonito que nosotros sepamos que el que hace justicia siempre tiene un fin ¿qué? Bueno. Y entonces, ahí sí, si yo sé mi fin, ¿en dónde está pues mi paciencia? Porque si yo sé el fin, pues yo tengo paciencia, pero si yo no sé el fin, yo no voy a tener paciencia. Yo el domingo por la noche estaba dando una enseñanza bíblica, eran como la 1 de la mañana, y yo le decía al hermano que estaba recibiendo la enseñanza bíblica, yo le decía algo. El apóstol Santiago, el sábado pasado estuvimos el estudio bíblico, dice que Santiago que nosotros debemos de tener paciencia ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Y yo le decía, ¿por qué dice hasta la venida del Señor? ¿Ya? Porque, ¿cómo se le reveló eso al apóstol Santiago? Porque es que la paciencia es hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque después del arrebatamiento comienzan, ¿qué? Las copas de la ira de Dios y ya la paciencia se acaba. Porque comienza la otra justicia. Pero yo ahorita para predicar el evangelio, yo puedo ver en el hermano o la hermana el pecado que tenga. ¿Ya? Y yo no puedo hacer un solo paquete. Yo rechazo el pecado, pero no a quién. A la persona no la puedo rechazar. Y ahí es donde yo, si yo no tengo paciencia, yo rechazo el paquete completo. Y si yo no tengo paciencia, ¿cómo le voy a enseñar? A un niño se le enseña porque usted tiene que. Y si usted no tiene paciencia, ¿le enseñaré a un niño? Es imposible. Y esa parte es importante que nosotros entendamos. Eso es muy importante. Porque si nosotros no entendemos eso, usted no puede decir que practica la justicia que se revela en el Evangelio por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y esta es la parte, por eso es que dice Isaías 42:19, creo que dice, ¿quién como mi siervo? Que es ciego, aunque todo ¿qué? Y es sordo, aunque todo ¿qué? Y por amor ¿a qué? A la justicia. Usted puede ver en el hermano el pecado que sea. Vaya y me le da un abrazo. Sí, y dígale que usted lo ama. Eso hay que hacerlo. Pero nosotros no amamos ¿qué? El pecado. Pero a la persona sí. Porque Jesucristo ha venido a buscar y salvar lo que sea ¿qué? Y si yo lo rechazo, se me acabó el trabajo. ¿A quién voy a predicarle? ¿Sí? ¿Comprenden eso? Ese es un paso que hay que darlo para que usted
obedezca los mandamientos de Dios y así usted espere ese sello de la salvación, que es el arrebatamiento. Pero si el hermano aborrece a su hermano o a la persona que sea, está en tinieblas. Eso lo dice allá el apóstol Juan. Ahora, ¿qué ejemplo tenemos de los que esperaron en Dios? Salmo 22:4. ¿Qué ejemplo tenemos de los que esperaron en Dios? O sea, yo voy a esperar la venida de Jesucristo al estilo de Dios, al estilo de Jesucristo. ¿Qué ejemplo nos dieron los que esperaron en Dios? Mire, esto es muy bonito, porque si usted espera en alguien, que no sea de parte de alguien que le dio por decir algo, pero no supo decirlo bien, porque eso pasa cuando está el ego de por medio. Mire lo que dice acá, ¿qué ejemplo nos dieron los que esperaron estrictamente en Dios? Salmo 22:4, hermano Yelmar. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mire, confiaron en ti y no fueron ¿qué? Avergonzados. Porque una cosa es que yo confié en mi propia mente y en mi propio conocimiento, ¿ya? Y otra cosa es que yo coloque mi confianza en ¿quién? En Dios, en el conocimiento de Dios y en toda la sabiduría de Dios. Eso es muy diferente. Pero si la persona dice, no, yo ya tengo suficiente sabiduría y voy a confiar en mí, ahí viene un problema. Ahí viene un problema porque nosotros podemos, o sea, no somos perfectos. En estos días saludé a un señor y le digo yo, ¿cómo está? Digo, mire, por el Todopoderoso estoy casi perfecto. Y me llamó la atención que me haya contado así, casi, pero no lo soy. Pero por el Todopoderoso estoy casi perfecto, pero no lo soy. ¿Estaba diciendo verdad? Sí, estaba diciendo una verdad. Ahora, ¿cómo ciertamente debo de esperar para no ser confundido? ¿Cómo ciertamente yo debo de esperar para no ser confundido? Salmo 25:3. ¿Cómo yo debo de esperar la venida de Jesucristo para no ser confundido? Hermana Petrona Molina, Dios le bendiga. Salmo 25:3, ¿qué nos dice? Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Mire lo que nos dice este salmo, lo bonito, porque es capítulo 25 y versículo 3. O sea, yo le estoy diciendo porque pueden haber más personas que saquen estudios bíblicos y vamos a suponer que alguien lo sacó perfecto, que lo sacó bien. Y según la profecía bíblica, a esa es la fecha. Pero yo tengo que siempre confiar en ¿quién? No en mi capacidad, sino en Dios. Pero Jesucristo dice, tardándose el esposo. Y si yo le digo a la hermana Ana, la espero a las 6 de la tarde el sábado, y ella se tarda, ¿es porque llega a las 6 o porque no llega a las 6? Porque no llega a las 6, ¿cierto? Entonces, si nosotros sacamos el estudio bíblico de la venida de Cristo y lo sacamos, vamos a decir bien, vamos a decir que está bien, tenemos que agregar el punto de vista de ¿quién? De Dios, que dice tardándose. Aunque esté bien, se va a tardar. Y entonces por eso dice el Salmo 25, yo voy a esperar mejor en esas palabras de Cristo, en esas palabras de Dios, para yo no ser ¿qué? Confundido. Puede leerlo nuevamente, Salmo 25:3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ciertamente ninguno. Si todos los que estamos acá y los que están en las redes sociales dicen, yo voy a esperar en lo que tú dices, Jesucristo, que tú tardándose, no llegó a la hora que era y se tardó, pero que a la medianoche se oyó un clamor, yo voy a esperar así. Y sé que nunca voy a ser ¿qué? Confundido. Porque si usted está esperando a la venida de Jesucristo y sabe que es a tal día y no llega, puede haber una confusión. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Dios me habló o no me habló? Y ahí viene una confusión que es un dardo del enemigo muy fuerte. Ahora, vamos a ver qué debemos de hacer los que esperamos en Jehová. Salmos 31:24. ¿Qué debemos de hacer los que esperamos en Jehová? Salmos 31:24. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Entonces tenemos nosotros ¿qué, hermana Ivonne?
esforzarnos. ¿Qué es hacer un esfuerzo? Un esfuerzo es cuando la hermana Ivonne está tipo 5 de la tarde y está tratando de empezar su último trabajo y ya no da más. Le toca hacer ¿qué? Un esfuerzo. Y eso es lo que nos dice Dios, que los que esperamos en Él tenemos que hacer un esfuerzo. Porque resulta que todos estaban ilusionados que venía en este tiempo. Y resulta que no llegó. Y resulta que todos querían salir rápido porque no, nos vamos con el Señor porque es que ya no aguantamos más. Ahora les toca hacer ¿qué? Un esfuerzo. Eso es lo que dice el Salmo 31, 24. Esforzaos todos los que esperan ¿en quién? En Jehová. Todos los que esperan en Dios. Todos los que esperan en Jesucristo tenemos que esforzarnos. Y tome aliento ¿qué? Nuestro corazón o vuestro corazón. Si esperamos en Dios, ¿de qué somos rodeados? ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. Yo espero en lo que me dice un hermano, pero resulta que el hermano me dice, hermano Henry, esto y esto. Y yo le digo, hermano Noé, el hermano me ha dicho esto. Y, ay, hermano Henry, ese hermanito habla bastante y a veces no cumple. Entonces, la pregunta es, si esperamos en Dios, ¿de qué seremos rodeados? Porque Dios sí que, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Entonces, si esperamos en Dios, ¿de qué cree usted que somos rodeados? Salmos 32, 10, ¿qué nos dice? ¿De qué somos rodeados? Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mira, somos rodeados de misericordia. Y eso es bien importante. Porque la misericordia, hermana Ivonne, la misericordia triunfa ¿sobre qué? ¿Quién dijo? Sobre el mal. Sobre el mal. El bien, con el bien vence el mal. Pero la misericordia triunfa ¿sobre qué, hermano Francisco? La misericordia triunfa con los justos. El hermano con justicia. La misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre la injusticia. Sobre la injusticia. Hermano Noé. Hermano Juan, estoy dejándolo de último, hermano Gilmar. Hermano Tulio. La misericordia triunfa ¿sobre qué? Hermana Viviana Betancourt, Dios te bendiga. Hermana Adriana Sea, Dios te bendiga. Sobre el amor. Hermano Gilmar. Sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Libro de Santiago. Libro de Santiago. Vamos a mirar Santiago para que recuerden eso. Yo ya les había enseñado eso, ¿sí o no? ¿Qué cita bíblica? ¿Puede leerlo? Uy, me mataste. Ya, Santiago. ¿Santiago qué? Yo creo que eso es como el capítulo... ¿Dónde estás? Vamos a mirar a ver si el hermano Tulio lo encuentra, por favor. La hermana Petrona si lo encuentra, o la hermana Viviana Betancourt. Escúchenme bien porque estamos esperando al Señor, pero lo vamos a esperar en Dios. Al estilo como Dios quiere que nosotros esperemos la segunda venida de 2:13. Jesucristo. 2:13. 2:13. Sí, Señor. ¿Cuál? Vamos a mirar acá. El versículo 12, puede leerlo desde el 12. Hablad, así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que es importante la misericordia, hermano José. Entonces, hermano Francisco, ahora sí, la misericordia triunfa ¿sobre qué? Juicio. Sobre el juicio. No se le olvide, hermano Juan, no se le olvide, hermano Noé, no. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuándo la misericordia triunfa sobre el juicio? Cuando yo soy misericordioso con la gente. ¿Por qué yo les predico el evangelio a las personas? Por misericordia. Porque yo le tengo paciencia a las personas. Por misericordia y por amor. ¿Ya? Y por eso está una bienaventuranza. Bienaventurados los que misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué?
Misericordia. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. Si esperamos en Dios, ¿de qué somos rodeados? De misericordia. Pero para yo ser rodeado de misericordia, yo tengo que tener misericordia. Entonces, un hermano sacó un estudio bíblico y dijo 17 y 18, y todo el mundo le cayó a garrote. ¿En dónde está la misericordia? Sí, porque si yo no tengo misericordia, ¿quién va a tener de mi misericordia? Si dice bienaventurados misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, todo esto, de esta manera es que nosotros esperamos aquí en hermana Sandra, la segunda venida de Jesucristo, o sea, el arrebatamiento, teniendo misericordia con todos. Porque si yo no tengo misericordia por el otro lado, no va a haber misericordia para conmigo. Y esto es importante, muy importante, porque si no, nosotros estamos por fuera del ambiente. Ahora, si yo espero en Dios, en cuanto a qué debo de guardar silencio. Si yo espero en Dios, en cuanto a qué, hermana Sandra, yo debo de guardar silencio. Vamos a decir, todos los que estamos acá estamos esperando el arrebatamiento. Pero, ¿en qué momento yo debo de guardar silencio? Porque es que esto es lo tremendo, porque nosotros somos un poquito arrebatados todos, me incluyo yo. Y yo oía por ahí un pastor que decía, y yo siempre estaba enojado con Dios, era un pastor, que por qué los impíos tienen tanto y uno pasando necesidad y pasando esto y pasando tal. Cuidado. Mire lo que nos dice la Biblia en Salmos 37, 7, en cuanto a que yo debo guardar silencio. Y esta es otra manera que de esa manera nos estamos preparando para el arrebatamiento. Puede leer, hermano Gilmar, ¿qué nos dice? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda, ¿qué? Silencio y espera en quién. No, ¿qué dice ahí? Alteres con motivo del que prospera. No te alteres si usted ve que aquel señor que ni siquiera ora, ni siquiera, sino que es un impío perdido, en todo le va bien y a usted todo le está yendo mal. Guarde silencio ante Dios. Yo recuerdo que estaba con el hermano Gilmar y hablaba con una persona y me dijo, hoy alegué con el Señor. ¿Y eso por qué? Hoy estaba bravo con Dios porque no me da lo que yo quiero o algo así. Entonces yo, bueno, eso es bien delicado, tiene que tener mucho cuidado. Entonces, lo que usted ve, hermanos, el impío está prosperando, gracias a Dios que está prosperando, pero no alteres con Dios diciendo, ¿por qué él sí y yo no, Señor? ¿Por qué? Eso no se debe hacer, porque si usted está haciendo eso y es el arrebatamiento, ¿usted cree que está calificando para el arrebatamiento? No está calificando. Léalo nuevamente, hermano Gilmar, para que todo... esta es la manera como debemos esperar el arrebatamiento. No el arrebatamiento. Mire, aquí está el ticket de vuelo, mire, el número tal. No, señor, porque es que para entrar hay unos requisitos. ¿Qué nos dice? Nuevamente. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Espera en él y guarda ¿qué? Silencio. No te pongas a que yo estoy enojado con Dios, que por qué a mí me viene esto, por qué yo estoy así. No le hables así a Dios porque te quedas en el arrebatamiento. Guarda silencio. Mire, dice que el necio cuando calla, cuando guarda silencio es contado por qué. Por sabio. Imagínense. Y de esa manera es que nosotros esperamos, hermana Ivonne, de esa manera, hermana Sandra, es que nosotros estamos esperando ¿a quién? A Dios. Es que esa es la preparación. Ahora vamos a mirar algo más. ¿Qué camino debo guardar si yo espero en Dios? Si yo espero en Dios, ¿qué camino debo guardar? Salmos 37, 34, ¿qué dice? Salmos 37, 34, ¿qué dice, hermano Yelmar? Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Imagínese.
espera en Jehová, pero si usted está esperando en Dios y guarda ¿qué? Su camino. Guarda el camino. Por eso es que nosotros debemos de... El asunto no es hacer tantos gritos por el arrebatamiento. El asunto es que usted esté ¿qué? Preparado para el arrebatamiento. Porque las 10 vírgenes todas se levantaron y arreglaron sus cosas, pero las unas se embolataron y no pudieron, y las que estaban ¿qué? Preparadas fueron las que entraron. Y una de las preparaciones es guardar el camino. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuál camino? ¿Mi camino o es que hay un camino que hay que guardar? Vamos a mirar quién es el camino. Juan 14:6. ¿Cuál es ese camino que tenemos que guardar? Juan 14:6. Puede leer desde el 5 porque está hablando, creo que... ¿El 5? Sí. Está hablando con Felipe. 14, 5 y 6, a ver. 5 y 6, ¿qué dice? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús Ajá. le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, Jesucristo está hablándoles a los apóstoles, a los discípulos, de que Él va a ir